Pues damos inicio a este crossover podcastero entre grandes linuxeros del mundillo conocidos como Yoyo Fernández, Juan Feble de Podcast Linux, Paco Estrada de Compilando Podcast y nuestro amigo perrito del vecino, que no sé cómo se llama, pero también le damos la bienvenida. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el mundo linuxero por esos lares? Pues en Canarias con mi perro del vecino, que me alegra todas las tardes, pues bien, bastante calor, no tanto como en otros sitios que ya nos dirán ahora mismo. Ya se siente que queda muy poco para el verano y se nota bastante. Bueno, pues muy bien, trabajando hace un ratito, sufriendo los rigores de la técnica para hacer una entrevista para el próximo podcast, dando un paseíto que hemos tenido que dar para para relajarnos, y después del paseíto notando, pues como decía Juan, los rigores del verano que se acerca, pero que bueno, aquí pues tampoco es excesivamente duro, a pesar de estar en el sur de España. Las tierras de Yoyo nos puede contar mucho más, así que no nos quejaremos mucho. Estamos a 26 graditos y bueno, bien. Yo estoy sufriendo porque aquí es una temperatura asfixiante. Ayer 40 grados, mañana vamos a superar los 40 aquí en Córdoba. Saludos a Snoopy, el perro de Juan. Yo voy a poner Snoopy. Y que bueno, espero que no se meta el ventilador, que lo he puesto lejos porque dentro de mi habitación, de mi habitáculo podcastil, es imposible estar sin ventilador. Y un placer compartir con vosotros otro rato por aquí. Bueno, yo solamente decir que espero que no se me cierre, no se me bloquee el Mac, que es donde estoy hablando lo mismo. Así que estoy viendo que... ¿Cómo ven ustedes la blogosfera linuxera últimamente? Porque no veo cierta, no sé, pasividad, no veo cosas interesantes. Después lo de Ubuntu y Genome, Onome... Y ahora la actualización esta de Plasma 5.10, pues no he visto más nada así como para resaltar, ¿o sí? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo, si se me permite, la veo parada, porque los grandes van a lo suyo. Ejemplo de Replicante, postea, viene, va y ya está. Yo la única emoción que he encontrado últimamente en la blogosfera linuxera ha sido el pique entre Muy Linux y Ligeneux y quitando de ahí. Hombre, es que también está un poco como que... Eso está un poco como que... tú estás viendo el sitio... O sea, a ver, ¿quién no conoce Muy Linux? Y estás viendo este otro sitio, ¿cómo que se llama? Caos en la red, ¿cómo que se llama? Caos en la red. Exacto. Que dio una noticia exactamente no tiene nada igual. Que ver con la distro Chaos, porque Chaos también está en la red, pero esa es otra cosa. Exacto. Y hombre, no sé, el que tienen un RCS con sitios de Linux tiene que tener Muy Linux y tiene que saber que ese artículo salió en Muy Linux, qué sé yo. No sé, lo veo un poco como que... Yo lo que hacía antiguamente, como yo siempre he ido por libre y en mi blog, y el 80% de mis artículos son... Como el otro que dice, hombre, son escritos de serie B, pero como es mi estilo de bromas, es mi cachondeíto, tal y cual. Y yo en mis tiempos, cuando yo daba noticias de otro blog, yo nunca copiaba y pegaba. O nunca... Yo la leía, luego la interpretaba a mi estilo, y luego decía, y si yo lo veía de dos fuentes distintas, incluso de Tara, que está en mi blog, visto en tal sitio, que a su vez lo vio en tal sitio, que ese tal segundo sitio lo vio en el otro, y dejaba hasta tres enlaces. Entonces, sí, es una cosa que nadie hace, pero yo lo dejaba, a mí no me importa dejarlo. Sí, no, yo también. Yo también cuando escribo digo, no, como dijo fulano, o vimos en tal lugar, o escribió Mengano, y pongo un enlace al sitio original, y por supuesto no copio y pego, yo elaboro lo que voy haciendo con respecto a lo que leí en ese sitio. Pues fíjate que ayer mismo buscando cosas, me encontré a mí mismo, pero me encontré en Taringa. Y antes que en mi propio blog. Y bueno, y me ponen otra vez allí a parir. Digo, bueno, vamos a dejarlo ya por perdido, y ya está. Y me encontré en Taringa donde se me estaba insultando nuevamente, cosa de los taringueros. Ahí está el perrito, ahí está Snoopy dando su opinión. Bueno, estoy contento, voy a tener que mutear el micro y cada vez que entre lo voy a tener que... Madre mía. No importa, esto pasa en vivo. Sí, bueno, sí. Antes de entrar en temas más profundos, más calientes, cuéntenle a los que nos están escuchando, cada uno,
cuáles han sido sus últimas producciones, sobre qué ha tratado, para el que no lo ha escuchado, entre corriendo ahora mismo, y dense un poquito de promoción, que para eso estamos aquí también, para decirle a la gente que también difundimos sobre Linux en nuestros respectivos podcasts o lo que sea. Por ejemplo, Juan, ¿de qué fue tu último podcast? ¿De qué trató? Más o menos por arribita. Bueno, ¿Qué pueden esperar los usuarios escuchar ahí? Bueno, pues los dos últimos podcasts han sido sobre los servicios NAS. En este sentido, yo como muy novato, pues lo que he intentado es entrar en este mundillo de lo que es el almacenamiento en red y, bueno, quitarnos un poco ese miedo a los que somos mucho de ordenadores de escritorio, que solo usamos aplicaciones y ya está. Pues bueno, ver ese mundillo que está muy interesante y que hay aplicaciones que uno puede levantar perfectamente y trabajar con ellas y tener ahí su nube personal, tener su backup, tener muchas cosas que creo que está muy bien, que yo desconocía totalmente y gracias a mucha gente pues uno va conociendo y esa fue una primera parte de un momento, en un primer momento dar a conocer. Y después fue la entrevista, que me gusta ir alternando el punto de vista más de conocerlo con una entrevista con alguien que sepa, que fue con Judith y bien, muy bien. La verdad es que me está gustando cómo estoy llevando estos episodios, en el sentido de que hay un episodio formal y después una entrevista de alguien que puede arrojar más luz sobre el episodio. Genial, genial. Paco. Interesantísimo, Juan, lo que estás haciendo, lo que estás aportando. Estupendísimo. Oye, yo con las peleas que tengo esta tarde con los servicios de comunicación, ¿se ha cortado Mumble hace un momentito o he sido yo? Oh, sí, vi que entraste y saliste, pensé que, no sé, que había salido. No, pues entonces los cortes son míos. Voy a pensar que es la conexión a internet y no problemas de Mumble, ya que hoy me las he tenido con Mumble, con Zencast y con todas para grabar una entrevista. Con perros, bueno, pues, también, con perros, aquí hay de todo. Bueno, la sufrida vida del podcaster. Paco, cuéntanos cuáles han sido tus últimos podcasts, de qué han tratado, qué es lo que los, iba a decir radio oyentes, o podcast oyentes, no sé, pueden escuchar en tus últimas producciones. Bueno, pues el último en concreto he hablado bastante de un escritorio que a Alaf le gusta, con precisamente el presidente de KDE España, con Antonio La Rosa, que es también un developer de SUSE, que trabaja a tiempo completo, que trabaja para SUSE desarrollando, que es malagueño como yo, y que, bueno, nos ha contado mucho sobre KDE y SUSE, sobre la manera en que se organizan el trabajo para desarrollar, sobre sus herramientas de desarrollo. En fin, hemos tenido una charla que prometemos en cualquier otro momento continuar cuando pues haya más novedades. Probablemente lo vuelva a tener dentro de poquito junto con Baltasar Ortega para hablarnos de la Academy, que está pues pronto a realizarse a mediados finales del mes de julio. Almería, también un evento importante de habla hispana y a nivel internacional, puesto que se va a celebrar el Academy Español y el Academy Internacional. Así que mucho KDE, protagonismo mucho de KDE en la edición anterior y en las próximas de Compilando Podcast. También hablamos de Open Expo, fue un previo a Open Expo que se celebró el día 1 de junio, esa feria española, una de las dos prácticamente grandes exposiciones españolas sobre Open Source. No sé si el próximo... ¿Se me corta? Algo. Sí, pensé que se había cortado, pero ya está. Vale. Pues sigo pensando que algo pasa con mi conexión hoy. Bueno, pues decía que los próximos capítulos pues hablaré. Algo pasa con Pues sí. Paco. Algo pasa con Paco. Se corta. Paco, lo perdemos. Paco. Algo pasa con Paco. Algo pasa con Paco. Oh, María. Paco, ¿ya estás aquí? Hola, ¿estoy aquí o no? Ya, ahora estás. Decías que los próximos podcasts...
Bueno, y los próximos podcasts pues vamos a hablar de un Pods Open Expo con el CEO, con Philip Lardy, con algunos de los premiados, como Montserrat Boyd, como el Open Source Weekend y como Viajes Eroski, los premiados en algunos, como... Esto se lo pasa en vivo. Se fue Paco de nuevo. Eso... Paco, lo estamos perdiendo, reacciona. Paco. Lo estamos perdiendo. Y en cuanto vuelva Paco, viene el perro. Usted... Paco. Un apunte que me he dado cuenta ahora porque estoy en Antargos y no tenía Mumble. Es que también otra cosa interesante al Mumble es ir a las opciones a sonidos y desmarcar que cada vez, por ejemplo, que muteamos el micro con el clic de ratón en la interfaz, que nos haga un sonidito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en mi otro sistema lo tengo, pero aquí, como lo acabo de instalar, no me he acordado. Y también interesante. Y alguien que está ahí con el ratoncito lleva un rato escuchando clic, 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 el mouse. ¿Quién es el que está ahí? Ese es Paco, ese es Juan. Puede que sea yo. Puede que sea yo. ¡Qué desastre! Pues tienes un clic de un ratón fantástico, ¿eh? Me tienes que pasar qué modelo usas porque clic, 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 escucho el picoteo del puntero del ratón. ¡Ay, qué desastre de grabación, Dios! No, tranquilo, que esto va a salir perfecto. Es formal, Cuéntanos tus últimas producciones de que han ido. Mis para entrar en temas más calientes. Mis últimas producciones que para vendérselas a Hollywood... Pues me estoy centrando en los audios. Prácticamente ya no escribo, si no es para desmenuzar el audio que estoy presentando. Y he hablado sobre Fedora 26, que viene ya con Geometry 24, y al fin han metido en el instalador Anaconda una GUI que se llama Blivet para manejar las particiones del disco duro de una manera decente y cristiana, diría yo. De una manera normal, no como en la antigua Anaconda. Y he hecho un podcast rápido de 9 minutos sobre esto y mi intención es seguir haciendo cada vez que sale una noticia nueva, pues en vez de escribirla, comentar la noticia. Y eso, 10 minutos arriba, 10 minutos abajo. Y de esta manera un poco también gastando los minutos de mi servicio de alojamiento de audio, como por ejemplo Spreaker, que lo tengo ahí muerto de risa y me quedan muchos minutos y en fin. Y dentro de lo que cabe comentando todas estas cosas que me voy encontrando, que me van gustando comentarlas, claro que sí. ¿Tú pagas Spreaker? Lamentablemente sí, pago Spreaker. Tengo bueno, no, porque yo puse otro día mi RCS con 17 podcasts nada más y al momento me estaba entrando un correo diciéndome que no, que había sobrepasado el límite de almacenamiento. El plan gratuito son muy pocos minutos, creo que son 100 minutos o menos, ¿no? Una basura, una mierda. Vamos a decirlo con propiedad, una mierda. Yo me borré la cuenta automáticamente y cuando te borras la cuenta te dice, ay, ¿por qué nos dejas? Y se los puse. Porque su plan básico es una basura. Por eso. ¿Por qué te vas? Y los planes de pago tienen, yo por ejemplo tengo, creo que son 500 horas, cuando llegue ese tope 500 horas, aunque siga pagando de una cuota anual, no me dan más horas, tengo que borrar episodios antiguos si quiero y para hacer sitio a los nuevos, es decir, que está muy mal averiguado. Pues muy mal. Debería ser que tú pagues, por ejemplo, aunque sea, porque yo estoy pagando 130 euros al año, 140, creo que son 139, que tú pagas esos 100 euros al año, pero que no te pongan tope de minutos y cuando los gastes tengas que quitar audio viejos para... Hombre, pero si ellos te dan instrucción. Está viendo feedback. Ellos te dan instrucción. ¿Quién tiene abierto algo ahí? A ver si estoy lo ¿Ya? Paco, obvio, decía que ellos te dan instrucción. Ellos te dan la opción de tener todo limitado por un módico precio de $1,000 y tantos. A ver si estoy ya recuperado por la causa. Ahora te escucha de ultratumba. Sí, te escuchas mal. Y Juan está muy divertido. Juan está viviendo desde Siberia, el pobre Paco. Yo iba a decir Transilvania, entonces no hemos quedado más. Ay, Dios. Me ha ido lejos. Madre mía. Spreaker, hombre, tiene su parte. Spreaker es un servicio fantástico, fantástico, sobre todo para el feed. Lo puedes personalizar a tu gusto, a 1000 maneras compatibles 1000 por 1000 con iTunes. Hay que estar en iTunes.
Y es un servicio fantástico, emisión en Exacto. directo. Mi plan me da hasta 3 horas de emisión en directo y luego se queda grabado y te hacen una copia de seguridad local, etcétera. Y puedes con el móvil hablando por la calle. Aquí estoy paseando al perro, guau, me estoy paseando con el perro del vecino. Como hace Locutorco, famoso podcast colombiano, el cual yo admiro y escucho en el siglo XXI soy. Pues va con su iPhone, creo que es un iPhone lo que tiene, con la aplicación Spreaker Studio en directo, pum, y ya está, y se queda ahí. Es un servicio fantástico, pero como no tengas patrocinio, es muy caro para una persona normal y corriente. Aún así, pagando el hosting, la cantidad de almacenamiento que te dan, la verdad que es muy pobre. Es una basura. Es muy pobre. Es una basura. Para que sea limitado son 1.000 euros al año. Para que sea limitado 1.000 euros al año. Exactamente, eso es una... Bueno, a ver, a lo mejor porque se dedica a esto de forma profesional, pero es que lo hemos hablado. El podcast no da tanto dinero. ¿O sí? ¿O da dinero? Yo lo que quiero es una línea de internet nueva, que se me oiga. Fibra óptica en los pueblos ya. Pero si tengo fibra óptica. ¿Ah, sí? Sí, yo no sé qué pasa. ¿Ahora se me oye o no? Sí, un poco mejor. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, pues agarraos, porque tengo fibra. No me oíais con la fibra. Y resulta que ahora estoy a través del 4G del teléfono. Vamos. Y se oye mejor así. Pues como Mario de la red de Mario se entere que la fibra óptica va así, ya deja de pedirla. Ya le pasaré Yo ese audio no y digo, sé mira, qué pasa. Mira, estoy llorando por la fibra óptica y mira Paco con fibra óptica lo que le pasa. Mejor. Pero Paco, si te has Vaya tarde que llevo. ¿Has hecho algún test de velocidad para ver si estás realmente te están dando el servicio que tú contrataste? Sí, teóricamente sí, pero esta tarde no sé qué pasa, la otra noche pasó igual, de vez en cuando pues se va todo a tomar por saco con Orange. Amigo, ahí está el problema, Orange. Ahí está el problema. Tiene que ser con Orange. Movistar, si no. Movistar, sí. Es la única que ha traído aquí de momento la fibra. Ok. Bueno, a ver, entonces, poniéndonos un poco más serio. Para poner un poco más serio. Me están pidiendo que vuelva a tocar el tema de Genome versus KDE. Por favor, señores, por favor. Esta es la guerra. ¿Quieren que arda el infierno? Igual. ¿Qué está pasando? Aquí, a ver, bueno, Paco usa Genome, ¿verdad, Paco? Sí, señor, Ajá, Genome. Yo uso Genome. Siendo un fiel... ¿Se me oye o no se me oye? Como para hablar. Sí. Vale, siendo un fiel admirador de KDE, que yo empecé con KDE en Linux, pero bueno, hablamos de un KDE de hace 20, ¿no? Prácticamente ya casi 21 años, y estuve unos cuantos años con KDE, y después en Ubuntu también en algún tiempo usé Kubuntu, pero bueno, después me acostumbré a Genome. Sinceramente voy a dar mi opinión muy rápida, para no enrollarme mucho. Genome es un escritorio muy bueno, KDE también lo es. Creo que KDE es superior a Genome en algunos aspectos, sobre todo en Dolphin, con eso ya hace falta correr mucho para que Genome sea mejor. Genome también lo es muy grande y yo estoy más acostumbrado a Genome. Entonces, ahora con las peleas que tengo con la línea ya tengo suficiente como para pelearme en aprender un nuevo escritorio, ¿no? Entonces, dedico mi tiempo a intentar entrevistar 20 minutos a una persona y ocupar 3 días y ya luego aprenderé KDE. Madre mía, saca el perro. No. Me lo estoy oyendo yo aquí, eso no soy yo, Bueno, yo sé que me iba a preguntar a mí, así que ya voy a saltar. Yo no uso Genome, yo me lo inyecto en vena. Yo, como dice Paco, empecé con KDE, con SUSE Linux 9.0, ojo, año 2004. Y traía KDE 3 y algo. Además, por ahí hice un post en mi antiguo blog de Linux mostrando la caja original, etcétera. Y fue conocer Ubuntu 4.10 Guartiguardo el primero, y conocer a Genome 2 espantoso, pero me atrapó. Y hasta el día de hoy. Y he estado muchos años en KDE. Ojo, con Fedora, con OpenSUSE, con Chaos. Pero KDE no me atrapa, no me hace el amor tecnológicamente hablando. Y es muy bueno. Pero yo, si digo el ejemplo que dice Paco, yo sé que KDE es superior a Genome. Es como que sé que mi coche, Peugeot, pues es superior a mi coche. Pero si a mí me gusta el mío, que es el que he terminado de pagar ya gracias a Tux, pues es el que me gusta. Entonces sí, es cuestión personal. Yo
incluso cuando estaba en Chaos muy activo y tenía contacto prácticamente diario con la desarrolladora Anke Boersma, a la cual respeto muchísimo, yo le decía cuando hablábamos ya ahí en el IRC, que lo mío con Genome es emocional, y es cierto, es emocional, quitando lo técnico, que es superior, plasma, vamos a decirle plasma ya en vez de caber, etcétera. Pero si hay una relación sentimental entre Genome y yo, eso no lo puede cambiar nada. Ni lo puede cambiar Dolphin, ni lo puede cambiar NeoRanger que acaba de entrar. Sí, pero mi idea no es volver a hablar de lo mismo, porque al final vamos a caer en gustos personales. Vamos a tratar de hacer un poco más parciales, y vamos a hablar, según lo que hemos visto en nuestra experiencia, sobre la evolución de ambos escritorios. Lo que hemos visto que ha evolucionado en Plasma, lo que hemos visto que ha evolucionado en Genome, o lo que ha involucionado en ambos escritorios. Entonces, ya sé, tú te inyectas Genome en vena, Yoyo, Paco está adaptado a Genome, me imagino que Juan, que también va a hablar ahora, también adaptado a su Genome Shell, aunque también use KDE. Yo comencé por KDE, después usé mucho tiempo Genome, me gustó Genome, me gusta XFCE, pero bueno, vuelvo de nuevo a Plasma. Pero lo que quiero hablar, o sea, lo que quiero debatir es cómo ven ustedes pasado, presente y futuro de ambos escritorios. Si es que han probado ambos. Bueno, yo creo que aquí todos hemos probado ambos en estos últimos tiempos. ¿Cómo ustedes están viendo eso? ¿Qué están viendo que le falta a Genome? ¿Qué quieren que le ponga? ¿O qué les gustaría que le pusiera? Cosas así. Vamos a entrar un poco más en ese tema más... Fíjate que yo, por ejemplo, lo que estoy esperando a ver cómo implementa Ubuntu ese Genome. A ver si hace algún cambio que sea muy llamativo, ¿no? Cuando su entorno de escritorio fue Unity, llamó mucho la atención porque hicieron algo novedoso. Yo no sé si están intentando con Genome hacer un Genome muy básico igual, en ese sentido, donde todos los usuarios de Genome se van a ver muy bien en ese entorno, o van a adaptar ese Genome básico, digamos, en uno más específico para darle un sentido de naming a Ubuntu, ¿no? Y que cuando se vea el escritorio de Ubuntu no vean solo un Genome, sino que vean más ese no sé si me explico, ese aspecto de Ubuntu que llame mucho la atención. Yo estoy esperando a ver qué hacen, y de aquí a allá a ver cómo lo implementan. Ok. No creo que Canonical invierta tiempo en personalizar Genome, más allá de poner el tema de Ambiance y Radiance, que ya para mí está de feo a obsoleto, porque creo que precisamente una de las excusas de dejar Unity y usar Genome como mainstream era eso, olvidarse de la parte del escritorio y centrarse en la parte de los servicios. Entonces, no sé de qué forma ellos podrían, de alguna forma, o sea, llevar la experiencia de Unity a Genome. O no sé si realmente lo intenten o lo quieran hacer. De todos modos, Juan, ahora mismo, ¿qué tú le pondrías o le quitarías a Genome? Mira, yo te voy a poner una experiencia de usuario, que es lo único que puedo hablar, porque desconozco bastante lo que hay detrás. Por ejemplo, a mí a la hora de hacer screencast, por ejemplo, con KDE Neon, puedo trabajar con OBS Studio en la misma máquina, con OBS Studio, sin que se rompa el sistema gráfico. Y cada vez que intento trabajar con OBS Studio, con Genome, hay algún aspecto de barras, algún aspecto de ventanas que se me rompe. Se pixela, parpadea bastante. No sé si todos han visto cómo queda a veces un screencast con Genome, que la parte de arriba de la barra superior parpadea, crasea un poco y tal. No sé, me da la sensación o que KDE en ese sentido o está mejor implementado, o es más simple, o Genome está más cargado. Pasa algo que yo, por ejemplo, con Genome no puedo utilizar OBS Studio, y para mí es el mejor programa de screencast con diferencia, porque puedes añadir muchas implementaciones de sonido de un canal, de otro canal, y he hecho en falta eso, no sé. Últimamente también se dice, lo estoy viendo mucho, que Genome está más cargado que KDE, que parece que está más ligero que mucho antes.
al final el aspecto visual sí me llama más de Genome, pero no sé si es porque yo estoy bastante adaptado ya a eso y me cuesta esa curva de aprendizaje para llegar a KDE o no. Y la pregunta del millón, ¿estás usando Wayland o X11? Yo diría que Wayland, pero ahora lo estoy dudando. Bueno, porque a lo mejor ahí donde está el problema, a lo mejor. Yo he probado en ambos, en Wayland, en X11 y OBS Studio hace lo mismo. Inclusive ahora, de vez en cuando mi Antergos Genome se reinicia, se clipeos de milisegundos y se reinicia la sal. Y entonces digo, yo se lo achacaba a Antergos, pero luego mi Debian Testing de Lenovo, que también uso una Intel HD de gráficos, allí la 2500 y en el equipo nuevo la 530, entonces se los achaco a los drivers Intels, que de vez en cuando hace un clipeo la shell de Genome y se reinicia. Y entonces puede que sea eso, los drivers Intel sobre Genome Cell. Pero es que eso es una de las cosas que tiene Plasma que a mí me encanta, la posibilidad de escoger, usted sabe, entre Xrender o OpenGL, y eso aporta mucho. No sé si Genome tendrá solución. ¿La tiene? No. Porque Genome puede ser y escoger en el inicio de sesión en la pantalla de login o la que te deja, normalmente te la dejan todas por ahora, o X11 o Wayland. Sí, pero sobre X11 lo que estoy hablando es que Plasma lo que te permite hacer es escoger si quieres que el procesamiento gráfico sea por parte de la tarjeta de video o por el procesador. Sí, o por el procesador, aquí render es exacto. Sí. Genome no tiene una herramienta para hacer esto, porque a lo mejor, ya te digo, ahí es donde está la solución para muchos usuarios que tienen problemas de gráfico. Bueno, pero Genome no tiene esa opción, pero tiene una aplicación de recetas de cocina, que con eso ya... Ponte serio, hombre. Entonces perdón. A ver, ¿qué tú... O sea, en el tiempo que has usando Genome y lo que has usado antes, ¿qué tú le quitarías o le pondrías a Genome? Ay, señor. Bueno, yo he sido y sigo siendo un enamorado de Genome 2 sobre todo. Ya no volvería a día de hoy a Genome 2, por eso no uso Mate, porque ya no me veo en Genome 2. Ya estoy totalmente adaptado, totalmente identificado con Genome 3. Yo le pondría el navegador de archivos un poco más completito. Me gusta Nautilus, lo pondría al estilo Dolphin, o inclusive si se pudiera portar Dolphin a Genome GTK y KDE Connect, otra aplicación que me parece imprescindible, espectacular. Lo que pasa es que yo no la instalo porque arrastra media librería de Plasma. Ya tengo KDE Live en mi Antergos Genome y me ha arrastrado medio Plasma. Y yo le pondría, le quitaría lo de los iconos que se ven de las aplicaciones abiertas, que se ven abajo a la izquierda, que eso no sirve absolutamente para nada. Lo dejaría como estado siempre arriba a la derecha, en la barra de notificaciones. Le pondría algunas extensiones de serie, integraría en el propio sistema de Genome, porque eso es que es de vida o muerte, ya que esas extensiones como Dastodoc, extensiones como la de Media Player, extensiones Topicons, etcétera, todo eso tiene que venir sí o sí. Por lo demás me parece un escritorio bellísimo. Lo puliría porque ya se ve que está engordando un poquito de consumo de RAM. Yo tengo 16 GB, a mí no me estorba, pero hay gente que no tiene tanta RAM como yo. Aplicaciones propias no suelo prácticamente usar. Yo soy muy sencillo, uso mi Firefox, mi Chrome, de música, y las aplicaciones propias de Genome, mapas, etcétera, ni la de recetas tampoco, no las suelo usar. Entonces, pues a mí ahí están, ¿no? Por si me hacen falta, pero... O sea, cuando te refieres a que Genome es hermoso, que estoy de acuerdo contigo, es cuando quitamos al White y ponemos otro tema GTK. Estamos en lo cierto, ¿no? Y otro tema de icono. Sí, por supuesto. Genome por defecto es una auténtica monstruosidad de horrendo. El tema AdWhite ese. No, es horrendo. Pero incluso más allá del tema que es feo, ustedes ya, mis hermanos, se han acostumbrado, pero a mí me cuesta entender por qué ponen los botones de aceptar, cancelar a una esquina y a la otra, en la parte de arriba de la ventana, o abajo, no sé, pero en una esquina en uno, una esquina en el otro, como si fuese un tablet. Yo estoy en el escritorio. ¿Ustedes eso les resulta cómodo? ¿Tener un botón por un lado y un botón por el otro?
aceptar, cancelar, los botones de la ventana esta, donde siempre han estado, arriba a la derecha. No. A mí no sé por qué me sale aquí en algunas aplicaciones, los botones, me sale uno a la esquina derecha y el otro a la esquina izquierda, superior. O no sé si es arriba o abajo, no me acuerdo, pero separado. Arriba, sí, separado. Eso es cuando abres, cuando tienes alguna aplicación, por ejemplo, para subir algún archivo, vas a subir, por ejemplo, algo al Firefox que estás escribiendo, das al botón explorar y para encontrar ese archivo, es verdad. Entonces sí sale como tú dices, que sale mejor arriba. Es esto. Eso es porque la gente de Genome se mueve un poco la botonadura, te tienes que habituar bastante, ¿eh? Es verdad. Exacto. Pero mínimo sí, yo pero haría... también piensa, porque estamos habituados, tú estás habituado a KDE y entonces a Plasma, entonces te cuesta en ese sentido, ¿sabes? Hay ciertas cosas que son de que uno está habituado a un sistema y para entrar en otro, pues tiene que haber un reaprendizaje, desaprender algunas cosas y habituarse. Por eso mucha gente sigue usando el escritorio que le gusta, independientemente que sea mejor o peor para lo que utiliza cada uno, ¿no? Porque cada uno está muy habituado y entonces, dependiendo de las necesidades que tenga, pues yo qué sé, es que no hay escritorios malos para mí. Si hubiera un escritorio malo, estaría muerto ya nadie lo utilizaría. O sea, igual que... Bueno, tienes razón, es cuestión de costumbre, pero es que antes en Genome 2, por ejemplo, eso no estaba así. Sí, siempre has invertido la ubicación de los botones. Siempre ponen, creo que el cancelar para la derecha y el aceptar para la izquierda, no me acuerdo. Ellos sí, cuando tú comparas con otro escritorio, ellos invertían los botones, pero eso de ponerlo a modo tablet o a modo de pantalla digital, no sé, me parece... Lo que tú te refieres, por ejemplo, en Plasma, cuando te vas a efecto escritorio puedes activar que salga como en Glide, hoja Glide. Cuando alguna aplicación tiene un submenú, sale como una hojita así que va apareciendo, que es estilo MacOS, que es precioso ese efecto. Eso debería estar en Genome, sin embargo no está. Pero como decía Juan, a mí la simpleza de Genome es que me atrapa, y la complicación de Plasma, la abrumadora configuración, pues entonces me desespera un poquito, porque yo soy un usuario muy simple, demasiado simple diría yo para algunas cosas. Y entonces, porque yo al final de cuentas uso Genome, XFCE, Mate, Cinnamon, donde quiera que esté, de la misma manera. Yo quiero ir a un archivo y voy manualmente con el clic de ratón, abro aquí, no uso atajos, no uso nada, etcétera. Y esa es mi forma de trabajar. Así que todos adelanto a estos que van saliendo. Realmente no lo sé aprovechar porque mi simpleza al usar el sistema es la misma, y lo mismo me pasa en MacOS y lo mismo me pasa en Windows. Entonces, quizá es la costumbre, porque esto también influye mucho, y como se ven las aplicaciones en GTK, por ejemplo, por Dios, que el tema ARC de GTK para Genome, eso debería estar implantado por ley en cualquier Genome que se precie, y abandonando ya esos temas horrendos que, a cuenta de lo que decíais antes, Juan, de Ubuntu, que yo me temo que Ubuntu va a salir igual de fea con Genome que era con Unity, y lo mismo de fea que ha sido siempre. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero qué poco costaría contactar con los desarrolladores del tema AR y decirle, oigan, trabajen para nosotros, vamos a pagar, y este tema es para nosotros, es perfecto, ¿no? Y hay distribuciones que se han dado cuenta de eso, como por ejemplo Corora, como por ejemplo Apricity, que ya no existe la pobre, pero se dieron cuenta y se vamos a ofrecer algo que realmente enganche, porque si un usuario que nunca ha visto Linux y viene el sistema y le pega el fogonazo ese de Ubuntu de feo que cae a la cara y dice, coño. ¿No? Pero al final son gustos, ¿no? Porque hay cierto, por ejemplo, en el tema de los iconos, hay ciertos iconos que a mí me parecen horrorosos, pero no entiendo cómo unas distribuciones muy grandes y las siguen utilizando, y no creo que tenga más gasto de recursos utilizar unos iconos que otros, ¿no? Y al final ves a cosas, a mí personalmente los iconos que usa Debian por defecto es que son los de Genome, son los propios de los el tema que trae Genome. Pues a mí me cuesta horrores, o sea, me echa para atrás, me digo, estamos volviendo a principios del, ¿sabes? Que después nosotros, que eso es lo bueno de Linux, de GNU Linux, cada uno después lo adapta a sus necesidades y a sus gustos.
Pero hay cosas que yo veo que digo, bueno, si lo ponen será porque a la mayoría de ellos les gustará. No creo que lo pongan porque sea horroroso, ¿no? O porque vaya a consumir menos porque sea feo, ¿no? Pero, Yo creo que Paco está aquí, señores. Paco, ¿estás? ¿Paco? se me oye y todo. Sí, se te oye. Aquí es que el perro ha mordido el cable. Paco, entonces, Bueno, ¿cómo bueno. ves tú el tema este? ¿Qué piensas? ¿Se me oye medio bien o no? ¿Radiable? Sí. Vale. Pues nada, no, decía que yo creo que ha dado en la clave totalmente en dos cosas. Paco, ¿y cuándo no la voy, Paco? Bueno, aparte de eso, que es verdad. En dos cosas fundamentales, digo, en su anterior intervención, porque entiendo que hay dos elecciones fundamentales a la hora de coger un escritorio. Una es la costumbre, evidentemente a lo que uno está acostumbrado, y otra, aparte de la estética, bueno, la estética, yo creo que cualquier escritorio hoy en día se le pueden cambiar iconos, se le pueden cambiar barras, se le pueden hacer 200.000 cosas, por lo menos los dos grandes, a Genome y a KDE. Entonces la estética, bueno, tiene su punto de influencia, evidentemente, pero sobre todo, yo creo que uno escoge más el escritorio por lo que lo va a usar, si le da lo que necesita y lo que quiere, y por la costumbre. Yo en los dos casos estoy usando Genome por lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy dedicado a otro montón de cosas cuando cojo el ordenador. El ordenador no es mi profesión, el ordenador tiene una serie de horas de tiempo libre limitadas que están quitadas de la profesión, de las tareas de la casa, de salir y divertirme en otro tipo de cosas. Entonces ese número de horas limitadas pues se dedican, por ejemplo, al podcasting, se dedican, por ejemplo, a hacer entrevistas, a intentar arreglar las líneas de internet, a manejar un servidor, a aprender Java o aprender Python. En definitiva, que no todo, o sea, que el tiempo es limitado. ¿Qué pasaría si me pasase a KDE? Que tendría una curva de aprendizaje más o menos grande. Desde luego, cuando yo dejé KDE, pues tendría una curva de aprendizaje más o menos grande para que me ofrezca ¿qué? ¿Que KDE no es mejor que Genome? Yo vuelvo a repetir, creo que sí. Creo que es mucho más configurable, creo que trae muchas más opciones y sobre todo, y muy importante, me parece que la comunidad KDE es mucho más importante que la comunidad Genome. No veo ningún Genome España, no veo ninguna comunidad de usuarios de Genome, salvo casi las que hemos creado nosotros de genomeros y tal. En fin, veo menos movimiento y veo menos feedback. Genome es de los que ahí lo tienes y búscate tú la vida con extensiones y con tal. Por lo tanto, sí me pasaría a KDE, pero ese esfuerzo de pasarme a KDE, que lo veo como mejor escritorio, que evoluciona más rápidamente, que tiene más cosas que ofrecerme, pues a mí, en mi caso, y creo que muchos otros, dices, vale, pero ¿para qué me cambio? ¿Qué es lo que tiene KDE que yo necesite ahora? Pues nada, porque yo lo que necesito ahora mismo todo lo tiene Genome. Si yo abro un navegador, abro 4 aplicaciones de sonido y abro la terminal, pues casi la misma terminal me va a servir en KDE que en Genome. Y en Genome pues voy a ir con los ojos cerrados. En KDE tengo que aprender. No sé si eso resume la visión del por qué muchas veces está en un escritorio o en otro. Sí, creo que sí. Pero dinos, coméntanos, ¿qué le pondrías o qué le quitarías a Genome? Hombre, pues yo le quitaría extensiones y le pondría algunas extensiones de forma nativa. Exactamente, por defecto, que esté en la versión vanilla que te sirven, por lo menos algunas de las más importantes. Yo creo que el Dash to Dock casi que es obligatorio, que lo tenemos prácticamente todos, el Topicon o el Topicon Plus ahora, yo creo que es algo que lo tenemos casi todo y en definitiva sé que se le dice
se le bueno, apunta cuando a veces ya no entro siquiera, pero antes cuando a veces entraba en genome.org y se le apuntaba, y sigo creyendo y sigo pensando, ya digo, con todas las reservas del mundo, porque hace mucho tiempo que no entro en gnome.org. Antes, cuando entraba un poquito más y tenía más tiempo, ahora el podcast me consume ese tiempo de curioso que tenía antes, es enriquecedor ambas cosas, por supuesto, pues no le veo feedback. Sin embargo, entras a KDE y hay una ilusión, hay unas comunidades, hay una gente hablando con los desarrolladores directamente. Esa vida no la veo en Genome. Sin embargo, me decía un usuario otro día, un Alex, no sé qué, que tiene una comunidad en Angular Plus, que él nunca ha visto una compañía que use KDE y sin embargo las compañías usan Genome. Fíjate de curioso. Pero bueno, antes de seguir este tema, dar la bienvenida a DJ Linux, que acaba de entrar, a Richie, que también entró. Cuando quiera pueden hablar, señores, y a Neo Ranger. Pueden dar su opinión al respecto. Estamos hablando sobre pasado, presente y futuro de Genome y Plasma también. ¿Qué le pondrían, qué le quitarían a cada uno de estos escritorios? Así que si quieren tomar la palabra, son bienvenidos. Bueno, pues primero yo siempre he sido amante a los escritorios KDE, siempre me han gustado. ¿Qué le quitaría o qué le colocaría yo a KDE? Bueno, lo primero es que sí hay que decir que la curva de aprendizaje cuando se llega por primera vez a Plasma KDE es un poquito complicada porque es un escritorio que al ser tan completo y tan productivo y tiende a ser muy personalizable, siempre requiere de una curva de aprendizaje un poco mayor de que entrara a un escritorio como Genome o cualquier for basado en Genome. ¿Qué le quitaría yo directamente a Plasma? Bueno, que realmente yo no le quitaría nada. No le quitaría nada. De pronto, no sé, o sea, ahora que lo pienso, quizás intentar hacer, digamos, a la hora del login una doble entrada donde haya un KDE un poco más fácil, no sé si llamarlo simple, para el usuario que llega por primera vez a KDE y ya pues, no sé, con el pasar del tiempo que la gente se adapte, pues entrar directamente al escritorio por default con todas sus opciones, sus configuraciones, personalización, etcétera. Eso es lo que diría yo de Plasma KDE. A nivel de Genome, yo en momentos uso Genome, lo he tenido instalado cuando he tenido Fedora, y bueno, no me pareció un escritorio, solamente que quizás no se puede llegar a tener el mismo nivel de producción que se tiene con Plasma. Es que utilizar un Plasma es tremendo, uno divide la pantalla, copia archivos de una manera diferente, las notificaciones están totalmente integradas. Es un escritorio que uno dice, no, es muy delicioso uno trabajar con Plasma es excelente. Y Genome no es que sea malo, no, me parece un muy buen escritorio, pero yo considero que le falta un poco más de integración con las aplicaciones. A veces es bonito, pero siento yo que le falta hacer como pulirse un poquito más en las ventanas, aunque todo también depende del tema que uno esté utilizando, ¿no? Del art. Pero yo creo que implementaría varias cosas en Genome. Yo creo que la parte de su navegador como tal, implementaría que me permita dividir la pantalla para ver digamos las dos carpetas de pantallas al mismo tiempo sin necesidad de abrir dos ventanas, sino que lo pueda dividir. La parte de las extensiones es muy buena, pero creo que ya debería venir con unas opciones preinstaladas que uno pueda activar directamente desde el panel de control sin necesidad de tenerse que ir directamente a una página a activar extensiones, y que ya las extensiones vengan, unas principales vengan ahí, por lo menos el caso de las aplicaciones, que uno pueda tener un panel de aplicaciones un poco diferente aparte de la pantalla de iconos, que me parece espectacular, muy bonita, pero que muchas veces si uno no tiene una pantalla táctil quizás no se le saque tanto provecho. No sé, es lo que en este momento de la cabeza se me puede llegar a venir, aunque hay muchas más cosas de fondo de que uno puede hablar tanto positivas como negativas de uno y otro escritorio. Así es. Yo tengo un colega a cuenta de esto que lo intenté meter en Linux en mucho tiempo
Y 3-4 intentos. Y si yo le preguntara ahora mismo qué es lo que le falta a Genome, qué es lo que le falta a Plasma, me diría Windows. A mí me parece que Genome, es un poco como Apple. Ellos, Paco comentaba una cosa que era muy curiosa, se ve poco movimiento en cuanto a comunidad, en cuanto a grupos de Genome, por lo menos de forma reconocida. Y me parece que estos desarrolladores de Genome están muy pensando a lo Apple. Yo te doy esto de esta forma y tienes que usarlo así. Entonces uno tiene que recurrir a Genome Tweak Tools para modificar el escritorio. Y esto va un poco como que en contra de lo que hemos siempre estado acostumbrados a hacer en Linux, ¿no? De poder modificar, ok, déjalo como tú quieras, ponle el dash, ponle, no sé, tu filosofía de escritorio, pero al menos déjame modificarlo sin tener que estar usando herramientas de terceros, nada por el estilo. No sé, no me obligues a usarlo de esta forma. Entonces, yo lo estaba usando, repito, y tuve que ponerle 500 extensiones para lograr más o menos que quede como a mí me gustaría que fuese Genome. Entonces, no sé. Yo, por ejemplo, si ahora mismo tuviera que decir que no soy usuario de Genome, pero si tuviese que decir qué ponerle, bueno, un montón de herramientas que uso en Plasma o que funcionen como en Plasma. Ubuntu, si quisiera llevar la misma experiencia que tenía en Unity, o que tiene todavía en Unity, a Genome tendría que implementar HUD, tendría que implementar un global menú, tendría que hacer unas cuantas cosas. Y no creo que ellos lo hagan. Pero por ejemplo, me pasa que yo salgo de Plasma y voy a Genome y quitando Dolphin, que sabemos que es una herramienta súper potente. Señores, yo extraño Karunen. Yo intento hacer algo, no sé, una cuenta rápida matemática y yo extraño Karunen. No ejecutar Karunen y escribir la cuenta y que me muestre resultados. O que no sé, que me muestre el clima o cualquier cosa. Entonces, es lo que también ustedes dicen. Es un poco, tiene que ver con lo que uno está acostumbrado a usar. Y el hecho de la productividad depende de cada cual. Hay quien es productivo con Genome, quien es productivo con Plasma. Eso es también como un gusto personal, es algo muy personal. Ahora voy a hablar rápido de lo que yo le pondría a Plasma. De quitarle no le quitaría nada. Sinceramente no creo que quitarle nada. Yo creo que está de sobra. Ahora, ¿qué le pondría? Le pondría otro sistema de ventanas. Me refiero, a ver, para explicarme mejor. Kawin es genial, es el mejor sistema para mí de ventanas que hay. Es muy potente. Pero el problema que tiene Plasma, que es lo que a ustedes muchos no se acaban de acostumbrar, es que todo va por separado. Tenemos el tema de las ventanas por un lado, tenemos el tema del color de las ventanas por el otro, tenemos el tema Plasma por otro lado. Entonces, esto no sucede como un GTK, que tú pones un tema GTK y te cambia casi siempre panel, iconos, botones de las ventanas, color de la ventana, todo en un solo paquete. Entonces, yo eso en Plasma lo remodelaría un poco para hacer que, no sé, se integre más. Ojo, eso está. Si lo ponemos a pensar, ya eso está. Que es cuando entramos al look and feel, la primera opción esa que te pone, que tú pinchas y te pone todo según el esquema que tú escojas. Si por ejemplo pones Breeze Dark, te pone todo oscuro y no sé qué historia. Ya eso está. Pero cuesta hacer un poco más, o sea, cuesta un poco como que adaptarse a hacer ese tipo de configuraciones. La gente normalmente hace cosas por separado, entonces no logra hacer un ambiente más completo. Yo creo que es lo único así que extrañaría o sea, que me gustaría poner la Plasma para que fuese un poco más, porque los temas GTK son hermosos. Yo eso no se lo discuto, a nadie se lo discuto. Los temas GTK son hermosos. Ah, perfecto, ya sueno. Sí, bueno, yo creo que eterna lucha, ¿no? De lo que son los entornos de escritorio, al menos los escritorios completos, es el clásico, pero yo me quedaría con que de Genome me gusta la sencillez que tiene para pues hacer prácticamente todo. Y esto lo comento porque con mi padre le presté mi computadora, en la cual yo tenía instalado lo que es Plasma, y se dio de topes para poderla utilizar.
la cantidad de menús, la cantidad de opciones que hay, simple y sencillamente no podía hacer absolutamente nada, no sabía, se sentía perdido. Cosa contraria cuando le instalé lo que es Genome. Entonces ahí, a pesar de que bueno, también tiene su curva de aprendizaje, le resultó más intuitivo manejarse. Entonces pues esto ya me habla, ¿no?, de un poquito el tipo de usuario al que está más orientado cada uno de estos entornos. Pero de quitarle a Genome, pues sería difícil quitarle algo, más bien habría que ponerle algo, cada vez le van quitando más cosas. Pero el tema de extensiones yo creo que sí es un fastidio el hecho de recibir un escritorio que lo sientes incompleto y sí o sí necesitas estar metiendo una serie de complementos para poderlo hacer funcional. Entonces esto para mí es un fastidio. Y de Plasma lo que me gustaría es que incorporaran una especie de asistente así al estilo de Chakra, como lo llegaba a tener, donde tú configurabas determinados parámetros una vez que iniciabas la primera sesión. Entonces creo que esto yo le facilitaría mucho el acceder a un usuario recién llegado al entorno, al poderse manejar, al poderlo configurar de una manera, digamos, más amigable, más sencilla, y ya tendrá tiempo de ir toqueteando el sistema e ir configurando pues las cosas que realmente necesite. Pero de momento, pues si me entregan un sistema y si no sabes dónde están las cosas, cuesta mucho trabajo hacer algún tipo de modificación. Richie, dame hacerte una pregunta porque es curioso. Su padre, ¿qué usaba antes de usar esto? ¿Windows XP, Windows Vista, Windows qué? Windows 7 sería lo que, digamos, con lo que más familiarizado está. Y ahora lo que yo no entiendo es, y por eso te pregunto, ¿cómo es posible que si básicamente cuando tú entras a KDE por defecto, como era por defecto, es la misma disposición de elementos que en Windows, se sienta más cómodo en Genome, que es todo lo contrario? Que tiene el panel arriba, que tiene... Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo explicas eso? Pues fíjate, yo simple y sencillamente lo explico a nivel de buscar algo tan simple como decir, bueno, y si quiero las letras más grandes, ¿qué tengo que mover para modificar esto, no? Entonces, bueno, si abres el navegador, pues ahí rápido, ¿no? Un control más, un control menos y lo ajustas. Pero el resto de cuestiones cuesta un poco más de trabajo, si no es que mucho trabajo, el hacer una configuración. Entonces, si no es porque yo lo configuro, digamos, a él de entrada le entregas el escritorio tal cual como tú lo instalas, recién una instalación limpia, no sabría qué hacer o le costaría mucho trabajo. Tan simple como la cuestión de que, por ejemplo, le falla mucho también la cuestión de la vista, entonces necesita andar ahí abriendo los ojos como buen cazador para poder encontrar las opciones que necesita, cosa que Genome pues lo tiene muy accesible, ¿no? Arribita ahí presionas, te despliegas tu menú de configuraciones y rápidamente lo puedes comenzar a modificar. Entonces esto yo creo que es una cierta dificultad, digo, al menos yo en esta práctica, en esta observación, pues me di cuenta de esto, ¿no? Yo voy a comentarles una anécdota que yo, en lo particular, viví y hasta me regocijo de contarla. Allá en Cuba, cuando yo trabajaba en administrador de red en una escuela, que fuimos uno de los primeros politécnicos en implementar Linux a nivel nacional y toda esa historia, yo me acuerdo que en la dirección del lugar, en el centro de dirección, había un ordenador que usaban muchas personas. Y en aquel tiempo le pusimos Genome 2 era aquel tiempo, y cada vez que venía algún metodólogo, alguna de esta gente de otros lugares y se sentaban, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Yo no entiendo esto. Y era constantemente una protesta. Un día hicimos así y cambiamos todo aquel Genome 2, le pusimos el aspecto de Windows, había muchos temas que simulaban Windows XP, le pusimos todo el tema de Windows XP, los mismos iconos, el mismo fondo de escritorio, y increíblemente esa gente ni protestaban. Llegaban, se sentaban, lo usaban, lo mismo. A veces algunos decían, pero qué raro está este explorador de archivos o algo así. No, es que eso es una versión nueva que salió en Windows ahora. Y así, y lo manteníamos así, y nadie protestó. Entonces a lo mejor, estoy viendo que este fenómeno está dado porque si quizás a un usuario cualquiera, su papá, un abuelo, un tío, lo que sea, le pones, por ejemplo, un Cinnamon, un LXD, un KDE, un lo que sea, con la misma apariencia de lo que ellos ya conocen, supongo que esto sea mucho más, factible y práctico de digerir, porque funciona, realmente sí funciona.
Pues mira, ahí en este caso no te sabría decir respecto, digamos, a este ejemplo concreto, ¿no? Que comento con mi papá, porque él, si bien, digamos, usa computadora, su actividad consiste en abrir el explorador, revisar un par de noticias, si acaso un documento o algo en Word o qué sé yo, y hasta ahí, para de contar, ¿no? Entonces, es un usuario, digamos, muy básico, muy elemental, muy primario, ¿no? En este sentido. Entonces, yo no sé qué tan factible, ¿no? Me refiero, o sea, que él mismo, digamos, note las diferencias entre los diferentes sistemas, porque yo se lo he tratado de explicar, se lo he tratado de poner con ejemplos, mira, es que esto aquí, esto asado, y simple y sencillamente, o sea, él se va con que no, es que este que me pusiste es con el que más fácil puedo trabajar, y estoy hablando de Genome, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me llamó la atención, de esa simplicidad, de esa carencia de, digamos, de opciones, de menús, de todas estas cuestiones que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en un KDE, pues obviamente pues le facilitó mucho el trabajar en Genome. Inclusive se siente más cómodo que trabajando en Windows, que es lo que él conocía. Entonces, creo que esto es una cuestión que varía de persona a persona, pero bueno, lo comento como una experiencia cercana. No, lo positivo de esta historia es que al final termina usando Linux y deja Windows al lado. No importa lo que use, no importa el escritorio que use, está usando Linux. Y eso creo que es algo positivo para su padre, ¿no? Juan, en la escuela ustedes usan Hemos Linux. intentado hacer alguna aproximación, sobre todo de un pesado como yo. Bueno, tengo varias anécdotas buenas. Y es que cuando yo empecé con GNU Linux a los 2-3 años, un compañero que estaba un poco ya mosqueado porque el Windows le dejaba tirado, virus, ralentizaba todo esto, se pasó a GNU Linux y duró 9 meses. Al segundo problema que le dio, o al tercer problema que le dio, que ya no suponía tal. Y todos cambian en el colegio, además son muchos los que no tienen Windows, sino que tienen MacOS. Un montón, un montón. Porque creen, vamos a ver, porque creen que les facilita mucho, que no se rompe el sistema y que es más eficiente que Windows. Se pasan directamente. Pero el tema de, bueno, una persona que no esté muy en el mundo geek y que se tire a la piscina con Linux, yo creo que es complicado, ¿no? No siendo geek, Siempre a algún geek le tenemos que dar, ¿no? Ese empujón, mira, utiliza esto, si no es complicado. Sería curioso poner un ordenador con Linux de pin, por ejemplo, a ver qué pasa. Por la similitud con MacOS y demás. Claro, habría que hacer algunos añadidos, ¿no? Porque el pin no tiene la barra superior con el menú global y esas cosas, pero no sé, a veces entra por lo visual y a veces por lo estúpido. Y me explico. Conozco un montón de gente que sencillamente tienen un MacOS por el stand, por el nivel social que representa tener una computadora de Apple. Como mismo tienen un iPhone, como mismo tienen mil dispositivos de estos que tienen que estar pagándolo por 30 años, pero es el estatus social, es no tiene realmente utilidad ninguna, y al final lo usan para lo mismo, para abrir un navegador, entrar a Facebook, poner cuatro tonterías y ya está. Ni siquiera le sacan lo productivo realmente al sistema operativo. Hombre, estás pagando una marca, una imagen, y también hay muchas cosas buenas de un MacOS, mucha gente que lo utiliza y le gusta, pero bueno, los que somos Linuxeros pues intentamos hacernos con el sistema más que el sistema se haga con nosotros. Y yo creo que eso es lo bueno, que puedes elegir. Yo ahora estoy con KDE, me gusta Genome, Cinnamon en su momento también me gustó mucho, Mate también me gusta por su simpleza, y tengo un abanico para elegir de distribuciones, de entornos de escritorio, que creo que no tiene ningún otro sistema operativo. A mí cuando la gente habla de desfragmentación en Linux, yo es que no lo entiendo, ¿no? Porque a mí no es una dificultad, no es un problema. No es que esté roto el sistema por muchas versiones, es al revés, ¿no? Hay todo un abanico de posibilidades que tú mismo puedes, como si fuera un rompecabezas, armar y hacerlo para ti.
y tú mismo disfrutarlo a ese punto. Claro, hay gente que se niega a armar un puzzle, ¿no? Quieren ya tenerlo dado, no tienen o la paciencia o el conocimiento o las ganas, ¿vale? Pero para mí yo creo que GNU Linux lo bueno que tiene es que esto, mientras estemos KDE, Genome, KDE, no sé qué, basadas en Arch, basadas en Debian, es que va bien, es que hay movimiento porque la gente tiene todo un abanico para elegir y decide dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus gustos y está pues a gusto con ello. Y yo creo que eso es lo bueno. A mí me gusta un poco el pique que tiene la gente más de Plasma con la gente más de Genome por eso, porque al final es que ahí está la salsa. Aquí cada uno va tirando y va intentando tener un entorno de escritorio todavía más pulido para disfrutar de él. Hilando el comentario de Juan y de Ernesto que había dicho antes que mucha gente tiene MacOS por las apariencias, que no deja de ser cierto. También hay excepciones. Hay otro tipo de usuarios que les gusta simplemente la tecnología y no es simplemente por las apariencias. Yo mismamente tengo un MacOS original ya de bastantes años. Antes de tener MacOS tuve Hackintosh, MacOS instalado en un PC convencional. Entonces, a mí lo que me gusta en realidad es el sistema operativo en sí. El hardware de Apple es muy bonito y físicamente pues agradable a la vista, pero a mí lo que siempre me ha gustado en sí es el sistema operativo, cómo se maneja, las aplicaciones que que son prácticamente comunes en todos los sistemas operativos, ¿no? Por lo menos en mi caso, que le hago un uso sencillo al sistema, pero mi caso, siendo que me gusta la tecnología en general, siendo que me gusta la informática en general, la cual vivo de una manera, por así decirlo, superficial o doméstica, llevo muchísimos años con Linux o con GNU Linux. Fue lo segundo que conocí después de Windows XP, mi primer PC comprado hace ya muchísimos años. Y al contrario que otros, cuando prueban Mac ya no vuelven. Yo tengo Mac, tengo Windows, tengo Linux y sigo en Linux porque yo creo que... Y sigo en Linux como primer sistema operativo. Pero yo creo que para usar Linux te tiene que gustar, tienes que sentir una curiosidad por el sistema, porque tú si te compras un MacOS sí funciona a la perfección, lo puedo yo corroborar. La primera es muy raro que un MacOS falle, puede venir a lo mejor algo defectuoso, una pieza de hardware, que eso puede venir en cualquier máquina. A mí me falló. Ahí está, pero me refiero que puede venir en la cadena de montaje, puede haber algo que salga a lo mejor una partida defectuosa. Eso es Apple, HP, Sony, la que quieras. Pero el que se compra un MacOS enciende el botón power y lo usa y muy bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que se compra un portátil normal y corriente, el que se compra un Windows, que como suelen decir lo que no son ajenos a este mundillo, pues ya está, lo mismo. Pero si tú usas Linux no es porque tú te lo compres y lo quieras usar, sino porque tienes que tener esa curiosidad. Ya el simple hecho de preguntar por Linux requiere que tengas esa curiosidad y requiere que te informes por el sistema. Por eso la gente que usamos Linux no somos tan superficiales en el sentido de usar el simple sistema operativo botón power y ya, sino que necesitamos investigar un poco más, ya sea más o menos de manera más profunda, aunque seamos simples usuarios finales como en mi caso, pero necesitamos saber la historia de este sistema, cómo funciona y cómo lo podemos cambiar. Sin embargo, un usuario de Windows y de MacOS no se ven en esa tesitura. Sin embargo, ahorita comentaban de que Plasma, por ejemplo, lleva una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje un poco elevada y, hombre, la gente usa MacOS. Yo conozco usuarios de Windows que salen de Windows y entran a MacOS como, no sé. Y, bueno, tú usas MacOS. Tú sabes perfectamente que, bueno, también creo que usa un teclado convencional. Pero el que usa una MacBook y usa un laptop normal, un laptop con Windows, con lo que sea, tiene todo diferente. Las teclas, los atajos de teclado son diferentes. Los funcionamientos de las teclas, algunas son diferentes. Entonces, ¿cómo es que te acostumbras? ¿Cómo es que lo haces? Y protestas porque cada vez es muy difícil. Explícame esa parte. Explícame esa parte. No, mira.
Si yo estoy MacOS simplemente porque me gusta. Si yo fuera como los que habéis dicho antes de aparentar, estaría en mi blog. Tengo MacOS y haciendo tutoriales infinitos de MacOS. Pues no, en mi blog que encontráis simplemente artículos de Linux y algún que otro de Mac, pero nunca ni promociono. Es decir, porque lo uso. ¿Que cómo me acostumbro? Pues fácil, porque mi uso básico del sistema es muy simple. Es decir, en mis tres sistemas Windows, MacOS y Linux, y incluso Android y iOS, hago lo mismo. Abro el navegador, abro el explorador de archivos, voy aquí a mi blog, grabo un audio, lo subo, voy a YouTube y ya está. Entonces, un poco más. Edito un entonces vídeo, podemos resumir que tanto Genome como MacOS y demás son fáciles de usar. O sea, son para cosas simples y entonces Plasma sería para cosas más complicadas. ¿O sería más complicado de usar? Plasma lo veo más enfocado como al tema de usar herramientas más profesionales. Genome sería, para mi caso, más sencillo a nivel de usuario normal y corriente doméstico para un entretenimiento del sistema, o usar el sistema como entretenimiento. Y sí veo que hay aplicaciones más profesionales en Plasma. El que se dedique más al mundo profesional, que sea su espacio de trabajo, el sistema y el escritorio, pues va a encontrar herramientas más, digamos, más completas en Plasma que en Genome. No es mi caso. Para mí los sistemas operativos, llámese Linux, llámese Windows, llámese MacOS, son puro entretenimiento y diversión y gozo, pero de ahí ya está, de ahí ya no. Pues pasa. coincidimos, estamos completamente en sintonía. Eso fue lo mismo que le dije yo al usuario de Genome, que se puso así, de que en 10 años que lleva escuchando que Plasma tiene esto y Plasma tiene aquello, no sé qué historia, pero Plasma no está en las compañías y Genome sí está, en fin. Ahí tuve que hacer la historia de lo que pasó con Plasma. Muchos de aquí puede que la sepan. La repito, un momentico rápido. Recordemos que Plasma, o mejor dicho KDE, en sus inicios, siempre usó librerías Qt. Las librerías Qt en su momento fueron propietarias y todo un rollo, y como siempre muchos usuarios fundamentalistas o sabrá Dios como que le dieron la espalda a KDE a favor de Genome por las librerías Qt, en diferencia a las licencias con las librerías GTK. Y esto es un fenómeno muy interesante porque también entra a jugar todo el tema de a lo que uno se acostumbra. Sencillamente esos mismos usuarios que dejaron KDE a un lado porque usaban librerías Qt propietarias se pasaron a Genome y se acostumbraron y ya está. Pero fíjate que yo coincido contigo en lo que me estás diciendo, que fue exactamente lo mismo que le dije yo a esa persona. Yo Genome lo veo, es un excelente escritorio, lo digo en todos los escenarios, es un excelente escritorio, pero lo veo para cosas más simples. Lo veo para lo que tú dices, para un sistema operativo de, digamos, entretenimiento, de consumir contenido, de cosas simples. Quizás ya cuando vayamos a hacer cosas más profesionales, y ojo, no hablo del escritorio, no hablo de Genome Shell, no hablo de un panel arriba con un dock a la izquierda, me refiero a las herramientas que tiene. Ahí sí creo que pues completamente de acuerdo contigo. Plasma tiene herramientas mucho más profesionales. Yo creo que Ubuntu va a declinar la balanza en el sentido de que Genome sea también más profesional, porque en el ámbitos profesionales y en estudios y sitios similares hemos visto a Unity. ¿Cuántas capturas hemos visto incluso en series de televisión a Unity? A Plasma también se ha visto. Pero cuando ahora Ubuntu se pase definitivamente, bueno, ya está en Genome, y se lleve a arrastre toda la gente que estaba en Unity a Genome y la convenza, ahí tenemos, por ejemplo, el spam continuo de Genome en OMG Ubuntu, que es, digamos que es el blog extra oficial de Ubuntu, pues va a hacer que bueno, estamos bombardeando para que ya se convencer a la gente de que Genome es lo máximo, mejor que Unity. A mí no me hace falta que me convenzan porque yo me inyecto Genome en vena, pero que Ubuntu, al pasarse a Genome Cell, creo que va a declinar la balanza más hacia ese escritorio con respecto, por supuesto, ya a otros, y a igualarlo a nivel profesional con respecto a Plasma. Pero es que estamos hablando de dos cosas. A ver, de acuerdo contigo nuevamente. Ahora cuando ya Ubuntu oficialmente su próxima versión sea con Genome y esa historia, evidentemente todos esos usuarios de Unity o todo lo que se conocía de Ubuntu ahora se va a conocer con Genome, y evidentemente eso va a darle un impulso mucho más grande al escritorio. Pero si no tienes las herramientas, ¿qué haces? ¿Qué te hace más profesional
si no tienes las herramientas para trabajar. Hombre, herramientas habrá, lo que pasa es que yo tampoco a nivel profesional no me muevo y no las conozco todas, ¿no? Porque, como he dicho antes, me muevo a un nivel de disfrute en el sistema. Pero que herramientas tendrá que haberlas, digo yo, ¿no? Ok. Un poquito, ok. Bueno, yo creo que pues a nivel de escritorio sí hay mucho tema, pero algo curioso que quería comentar también tiene que ver, bueno, aparte del perfil de la persona, creo que también tiene que ver mucho con el perfil del sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de las personas que critico mucho el por qué Kali Linux utiliza GNOME. O sea, eso es un sistema operativo que es de penetración y testeo, todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Bueno, los que lo quieran utilizar para hackear, pero ¿para qué el escritorio GNOME en un sistema operativo como esos? ¿Para qué tanta visualidad? ¿Para qué los iconos? Digamos, esa parte, que es lo que yo les decía antes, que es para una pantalla táctil. O sea, una persona que utiliza un sistema operativo como Kali Linux, ¿para qué quiere un escritorio como GNOME? No, preferiblemente utilizar un For, un Mate o un Cinnamon o qué sé yo, ¿sí? Otra cosa que yo también digo es, por ejemplo, en el caso de Ubuntu Studio, que es un sistema operativo para la parte multimedia, ahí es donde yo digo, ¿por qué utilizan un escritorio tan simple como XFCE? ¿Por qué no hay utilizar ahí sí un Plasma o en su defecto un GNOME? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas también yo creo que digamos, las personas que crean estas distribuciones Linux deberían pensar, hombre, yo no creo que Kali Linux requiera un escritorio como GNOME porque es que no se necesita parte visual de ningún tipo, ¿sí? Más allá, digamos, de un menú en donde uno escoja, bueno, la opción que se desee escoger para crear un Metasploit o etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con lo que yo le digo de un sistema operativo como Ubuntu Studio, o sea, no debería utilizar XFCE. Es más, los 3 distribuciones Linux que yo conozco aparte de Ubuntu Studio, que es para el trabajo multimedia, trabajan es con Plasma. El caso de Fedora Jam, hay uno que se llama XS Studio y hay otro que ya murió que se llama Xmusic, y los 3 trabajan bajo KDE como escritorio por defecto. Ahora, en Kali Linux sí se puede llegar a instalar otros escritorios, pero el que viene por default directamente es GNOME. Eso es algo que también es curioso hablando de escritorios. Es que es algo, por ejemplo, no sé, los que han usado Ubuntu o usaban Ubuntu, era algo que yo siempre criticaba también en Ubuntu. ¿Por qué si XFCE tiene herramientas, algunas aplicaciones propias, no sé qué más, tú tienes que usar las de GNOME? Por ejemplo, estoy hablando así que me acuerde del monitor de sistema. XFCE tiene su propio monitor de sistema, XFCE Task Manager, y sin embargo esta gente de Ubuntu, que supuestamente deberían darle un escritorio más ligero, te ponían el GNOME System Monitor con todas las librerías y dependencias que eso arrastraba. Entonces, sí, son cosas que a lo mejor a nosotros, como lo vemos de un punto de vista más simple, se nos escapa de las manos. A lo mejor, digamos, Canonical y TigoMark y esas cosas que tienen otra visión que a lo mejor nosotros no tenemos, le encuentra sentido. Es lo mismo, me preguntaban el otro día por qué TigoMark se fue por GNOME y que está haciendo un Unity sobre Qt, en fin, sabrá Dios, él sabrá qué es lo que quiere lograr con eso, él sabrá los pactos que quiere llegar con, no sé, con Red Hat, con Fedora, con todos esos desarrolladores. Eso nada más lo saben ellos tendrán sus motivos. Pero bueno, eso es al final, en resumen, depende del punto de vista de cada cual, evidentemente. Sí, bueno, yo quería hacer un pequeño inciso en el tema GNOME y Ubuntu, o GNOME y Canonical. Dos cosillas, tienen que ver, pero son dos aspectos diferentes. El primero es que todo el mundo habla de por qué ha elegido GNOME, por qué se ha elegido GNOME y tal. Yo entiendo, repito, y lo entiendo, entiéndaseme que lo hablo desde un admirador de KDE y que cualquier día que tenga un poco más de tiempo da el paso a lo que fueron además mis orígenes, KDE o Plasma, pero no es el camino natural. Puede ser el mejor camino, dices, bueno, una vez que cambias todo. No porque Unity es un for de GNOME.
Ubuntu ha estado con Genome 2 años y años y años. Después Genome Shell y por último un fork de Genome que es Unity. Por lo tanto, tema de librerías, costumbres de trabajar, GTK de por medio, es mucho más difícil y mucho más complicado cambiar a KDE. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos con KDE? Lo mismo que decía conmigo. ¿Qué tengo con KDE? Pues a ver, lo que tengo con KDE es un escritorio pues más completo, con mejor comunidad, pero no perdamos de vista ahora el segundo aspecto que yo quería decir, que el cambio natural yo creo que es Genome, pero además, ¿por qué creo yo, es una opinión, lógicamente, ya la expresé en un podcast, ¿por qué creo yo que Ubuntu abandona Unity? Abandona Unity porque en realidad está abandonando el escritorio, pero no solamente Ubuntu, sino cualquiera que se vaya a dedicar, profesionalmente a Linux y que no sea un desarrollador o un administrador de sistemas. ¿Por qué? Porque Linux donde impera y donde está imperando es en los servidores. Porque Linux donde impera y donde está imperando y va a imperar aún más es en lo que se nos avecina, que es nube, nube, nube y nube. Y porque además Linux en lo que va a seguir siendo también un rey y codeándose con los demás es en Internet de las cosas. Por lo tanto, Ubuntu para salir a bolsa y para recoger el beneplácito de inversores que invierten en futuro, que no invierten en 1.000 euros o 1.000 millones de euros para recogerlos hoy, sino dentro de 2 o de 3 o de 4 años, que eso es un mundo enorme en la tecnología a la velocidad que va, pues quieren invertir en cosas de futuro, que son la nube, que son el Internet de las cosas. Perdón. Entonces Ubuntu no es que deja Unity, es que deja el escritorio. Por lo tanto, ¿a dónde me voy? A lo que menos trabajo me cueste, con que pueda aprovechar la mitad de las librerías al ser un fork Unity, con que pueda haber, y ojo, a mí me extrañaría mucho que sería de extrañar que Ubuntu cuidase mucho Genome, que hiciese un Genome muy particular, muy suyo, muy... tampoco creo que sea vanilla, porque es como pegarle una patada, ¿no?, a su buque insignia, a Ubuntu ya del todo. O sea, como diciendo, es que ni caso, le pongo aquí 2 cosas más y el Genome tal como lo tenéis, ahí está. Ese es el Ubuntu que tenéis en el escritorio. Tampoco creo que sea esa la imagen que quieran dar, pero tampoco creo que se esmeren en ofrecernos un Genome especial, porque lo que quieren es ir... entiéndaseme el abandonar. Abandonar no quiere decir dejarlo de la mano de Dios, pero ir poco a poco, dejando que el escritorio vaya ahí por sí mismo, que la comunidad lleve por un lado Unity, que otros lleven por otro, pero el negocio, los que van a negociar dónde está el futuro. Hablábamos hace poco Eduardo Collado y yo en OpenEx, puesto a última exposición así grande que ha habido y tal, de temas de open source. Allí un escritorio no se veía en ninguna para nada, nadie hablaba nada del escritorio, nada, ni de Genome ni de KDE, de nada. Pero es que ni un comentario, es curioso, no sé si fueron 100 ponencias o algo así, en ninguna, una por lo menos, decir, una perdida por ahí, contra que había 7, 8 a la vez, una que hablase de KDE, un Genome, el futuro del escritorio, los nuevos escritorios, nadie. Entonces, a ver, si yo voy a dejar el escritorio, en realidad, no es que vaya a dejar Unity, voy a dejar el escritorio y el teléfono, lo que no me está rindiendo, pues ¿qué voy a meterme en cambiarlo todo a Plasma cuando tengo que cambiar maneras de hacer, cuando tengo que cambiar filosofías, cuando tengo que cambiar GTK por Qt, cuando ya tengo casi un medio Genome que está tuneado por mí, lo que tengo al revés es que quitarle cosas? Pues el camino natural es Genome. Y repito, yo creo que va a venir poquito hecho, hombre, le tendrán que dar una manita para que no parezca por imagen, pero bueno. Me he enrollado mucho, quería hacer una intervención más corta. No, pero tienes razón, tienes completamente razón. Yo siempre también lo he dicho. Canonical nunca ha sido una empresa de escritorio. Canonical usó el gancho de Ubuntu para traer usuarios y cuando ya estuvo sentado más o menos... A ver, acercar a los usuarios de Linux, pero para mí el final siempre fue eso. Llevarlos todos a los servicios. No al escritorio. El escritorio no hay dinero. El escritorio no es algo que las empresas, inviertan en él. Y está claro, eso es lógico.
Y perdóname que lo dice alguien que usa Ubuntu, ¿eh? Yo en mi VPS tengo Ubuntu, como segunda distribución tengo Ubuntu, he usado muchísimo Ubuntu y además y veo lógica la postura de Ubuntu, porque es una empresa que se ha basado en la comunidad, que ha aportado a la comunidad y se ha aprovechado. A ver, había una simbiosis ahí que no es una crítica ni lógicamente puede tener alguna parte de crítica, pero que no es una crítica ni un mal visto ni un nada. Es algo lógico de una empresa que está para rentabilizarse, para ganar dinero, tiene que irse a donde se gana dinero y en el escritorio no. Entonces, si abandono el escritorio, pues no me voy a poner ahora a comerme el coco y a hacer cosas raras, sino lo más simple posible, lo más cercano a lo que ya tenía. A ver, una preguntota, perdón, una duda ahorita me vino con esto que están mencionando. Una empresa para funcionar o su motivo de vida es hacer negocios, es obtener beneficios a partir de lo que hacen. Entonces, Ubuntu de una u otra manera llegó, se masificó, o me refiero, Linux llegó a través de Ubuntu, no sé qué haya sido primero y demás, pero finalmente, bueno, se difundió muchos y nos acercamos al mundo de Linux gracias a haber pasado por la escuela de Ubuntu. Mi duda es si ustedes consideran que hoy día tenemos necesidad como usuarios de escritorio, no hablando en plan de servidores, como usuarios de a pie, si ya tenemos esa necesidad, si Canonical o quien haya sido, me refiero, logró incorporar entre los usuarios, entre la comunidad, la necesidad de utilizar Linux. Hombre, yo pienso, y me repito, Richie, ya que estaba yo comentando el tema, yo pienso que Ubuntu, por decirlo de alguna manera, no lo necesitamos en el escritorio, realmente. Ya hay distribuciones que, siguiendo su filosofía precisamente, o incluso apoyadas en ella, como Linux Mint, es mucho más fácil. Incluso, yo creo que casi se podría decir que cuando hablas de ponerle a tu primo o a tu cuñado, que estaba más de moda, el Linux, le pones más un Linux Mint que un Ubuntu, cuando antes recurrías al Ubuntu. Entonces, si desapareciese Ubuntu en un hipotético caso del escritorio, que dijeran, no, es que ya ni Genome ni nada, fuera, o sea, dejamos el escritorio, yo creo que Linux no lo echaría de menos. Pero, ojo, seamos justos también con Ubuntu, ¿eh? O sea, Ubuntu ha hecho cosas mal, Ubuntu ha hecho cosas negativas, pero Ubuntu ha traído montones y montones y montones de cosas al escritorio, montones de cosas a Linux y montones de cosas al software libre. ¿Que se ha aprovechado de ello? Claro, ha vivido en unas situaciones que, bueno, ya si nos ponemos a ajustar las cuentas, pues eso sería cuestión de otro podcast enorme entre todos, otro debate de si en esto ha sido mejor y con esto te has llevado más a cambio de menos. Bueno, vamos a dejar ahí en un caldo espeso reposar que se ha llevado cosas de la comunidad y ha dejado muchísimas cosas en la comunidad, pero evidentemente como empresa ha venido a hacer negocio. Ya luego es más lícito, como siempre, en cualquier otra empresa que quiera hacer muchísimo negocio y quiera ya aprovecharse demasiado, o que quiera hacer un negocio decente, honrado y de ganar un sano y justo beneficio, ¿no? Pero que no sé si responde a tu pregunta, Richie, pero es que no lo pregunto propiamente respecto a Ubuntu, a Canonical, sino me refiero, bien que mal, gracias a la presencia de Ubuntu, la difusión que se le hizo, el regalar los discos, ¿no?, de instalación, que aunque, bueno, pues ya sabemos cómo es el tema de las licencias y demás, que no, tampoco es que estuvieran regalando mucho, pero finalmente nos vendieron un poco la idea, ¿no?, de usa Linux, conoce otra cuestión. Entonces, esto, bueno, digo, yo estoy utilizando Linux gracias a haber pasado por ahí, pero mi duda es si el objetivo de crear una necesidad, que es lo que es una empresa, de crear una necesidad y después de vender su producto, en este caso yo lo veo así, digamos, a nivel macro, si la presencia que hoy día tiene Linux entre la comunidad, entre los usuarios, ya es, pues esto ya es una necesidad, o sea, ya existen usuarios que de verdad necesiten utilizar Linux. Digo, yo como usuario pues te puedo decir que sí, ¿no? Porque lo uso, pero justo en este momento yo estoy utilizando un Windows, entonces pues también tengo la posibilidad de ir de aquí para allá, pero me refiero en términos generales, los usuarios pueden ya sentir esa necesidad de utilizar algún sistema como Linux.
Sí, quizás también. Bueno, tú estás utilizando Windows y Linux. Yo estoy utilizando Linux y Linux. No sé si me explico. No, y yo estoy usando Linux y Mac. No sé, el tema de usar un sistema operativo u otro depende también de lo que ya hemos hablado. La necesidad de los usuarios, los gustos de los usuarios. A lo mejor te sientes ahora bien cómodo en Windows simplemente por usar Windows. Pero a lo mejor está usando Windows porque... Es que fíjate, lo pregunto a raíz de una situación que pasó hace poco con una amiga, que me comentaba esto de, oye, y en mi computadora puedo utilizar, puedo instalar Linux. Le dije, sí, no, pues está estudiando la preparatoria y demás. Pero el asunto está en que ella me dice, es que yo necesito utilizar Linux porque es lo que no utilizamos en la escuela. Va, o sea, por mí genial, ¿no? Digo, qué bonito, qué padre. Yo no sabía que se estaba utilizando Linux ya en las escuelas. Pero le pregunto, oye, ¿y qué Linux es el que necesitas? Digo, para facilitarle la posibilidad de si estás usando Ubuntu, pues te instala un Ubuntu y hasta ahí queda. Le pregunto, ¿qué sistema estás utilizando? Y me dice, no sé. Entonces, bueno, ¿de qué me sirve que en una escuela esté utilizando Linux si no me explican que Linux es un mundo, que hay, o sea, todo esto que ya sabemos hoy día, ¿no? Hasta, digamos, en plan básico, pero que no se limite nada más a decir, bueno, pues uso Linux porque es lo que tengo instalado y ya. O sea, se necesita que el usuario también lo conozca, profundice, pero si nada más es pues para abrir y revisar, qué sé yo, alguna consulta en Google, pues como que no tiene mucho sentido, no hay ninguna diferencia entre usar uno u otro sistema. Entonces, el que yo diga en la escuela utilizamos Linux, pues qué sentido tiene, ¿no? Eso fue un tema en el lugar donde trabajaba, en el Politécnico de Informática. Teníamos, nosotros enfocábamos el plan de clase, digo nosotros porque yo ayudaba también con la parte técnica del plan de clase, ajustar el plan de clase, a que era un error, para mí es un error que tú le enseñas a un estudiante a usar una herramienta. O sea, tú no tienes que enseñar a los estudiantes a usar Microsoft Word. Y me refiero a que en este menú está esta opción. No. La filosofía de nosotros era enseñar al estudiante a usar un editor de texto, el que fuese. A lo que es cómo funciona un editor de texto, digamos, las opciones generales que todos tienen, y así sucesivamente con todas las herramientas. Si tú pones un sistema operativo en un lugar, simplemente por ponerlo, o porque es lo que está de moda, o es porque, y obligas entonces al estudiante a trabajar sobre ese sistema, eso es un error. Eso es completamente un error. O sea, he visto en mi caso gente que llega y dice, no, yo me gusta usar Linux, pero no puedo usar Linux porque en la universidad me está enseñando no sé cuál programa, que no corre en Linux, no me corre en Windows. Eso es un error. Es completamente un error. Pero bueno, eso se ajusta también a las necesidades y caprichos de cada institución y lo que sea. Hay que ver si hay de por medio, los intereses que hay de por medio, hay que ver, no sé, quién está dirigiendo esa tarea, cómo piensa. Pero ya te digo, tu pregunta, no sabría ni qué decirte, porque es normal que en muchos lugares implementen cosas porque sí, porque ya, y no tengan un sentido, no tengan una explicación, no tenga un problema ahí de fondo que te den a conocer de por qué se está usando eso y por qué no se está usando. ¿Juan? Fíjate que le estoy dando vueltas a lo que hemos comentado y igual lo veo desde mi terreno, ¿eh? Por lo menos esa alumna o ese alumno que sabe que está utilizando Linux, pero no sabe exactamente lo que está haciendo, pues por lo menos ha entrado Linux en el usuario muy de a pie, que solo tiene un ordenador y lo que quiere es encenderlo y utilizarlo y ya está, ¿eh? No sé si saben por dónde voy, ¿no? Si se dan cuenta. Igual se ha normalizado el uso de GNU Linux también en esa gente de a pie que poco tiene o no le interesa, no es tan geek como nosotros y lo que quiere es que funcionen las cosas, como dice yo de una nevera lo que quiero es que me enfríe la cerveza, pero cómo funciona, bueno, yo lo que quiero es que me funcione, ¿no? No lo sé. Yo lo vería como un acierto, ¿no? Que me viene alguien y dice, sí, utilizo Linux, pero la verdad que tampoco llego a entenderlo completamente y poder destriparlo como sistema operativo. No lo sé. Bueno, entonces nada,
muchos temas para hablar, pero el tiempo se acorta y ya Hora y vamos más media, de una hora y hora media. y tanto, hora y media, ¿verdad? En esto sí que creo que por hoy podemos dejar la charla y en otro momento continuar con otros temas. Así que vayan apuntando lo que tengan en mente. Oye, qué bueno que nos Por reunimos mi parte, otra vez, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no conversábamos y no estábamos juntos aquí en Mumble, en Kilal Radio. Qué bueno. Exacto, hombre, es que ya cuando esto se pone famoso, Paco famoso por aquel lado, Sí, famoso. el otro. Entonces como que ya cuesta, ¿no? Por cierto, tengo que reabrir está en iVoox. El podcast de Killer Radio existe como tal, no es Almorejo Guía, es independiente. Tengo que abrirle una sección en Spreaker y subir a estos audios colaborativos como Killer Radio Team, no como es Almorejo Guía. Decía yo, dejaba por ahí por el chat, que otro tema interesante, ya que nos hemos juntado gente que nos pone el podcasting, y tenemos al DJ informático, es especialista en audio también. El tema del audio en Linux, Pulse Audio Alsa, y cuando queremos utilizar herramientas para grabarnos, queremos utilizar herramientas para emitir en vivo, etcétera, etcétera, estamos como cojos, como mancos con respecto a otros sistemas. Es un tema también yo que lo dejo sobre la mesa ya para otro día, por supuesto, porque hoy ya estamos acabando. Un tema interesante que a mí me gustaría de verdad y que considero que Linux le falta todavía mucho camino en el tema audio y para trabajar con este tipo de Perfecto, entonces. Bueno, pues nada, un placer como siempre compartir con todos ustedes. Paco, Juan, Yoyo, DJ, Richie, Neo, Rañez de Terza nunca habló, pero ahí estaba. Gracias a todos por estar acá de nuevo. Ya saben, crossover colaborativo, cada cual agarre lo suyo y súbalo. Estamos para difundir. No, pero aquí hay una cosa que quiero decir, porque hay gente que ha entrado a mitad de la charla, Mumble está grabando su audio, ahora como sincronizamos esto, ahora en qué momentos de minuto sabemos dónde hay que colocar el caso de Richie que entra después, el caso de informático. Yo voy a esperar a que vosotros lo hagáis y luego me paséis el audio porque yo no tengo ni idea. Vale, está bien, no hay problema entonces. Pues nada, pues mucha suerte, que todo les vaya bien, que duerman bien. Venga, un abrazo. Nos vemos en la próxima.